Complacidos de compartir las experiencias y los conocimientos de los distinguidos profesionales que nos acompañan esta noche. En primer término, vamos a tener la presentación del doctor Orlando Vargas González con el tema manejo integral del pie diabético. El doctor Orlando Vargas González es ex médico endocrinólogo asistente del Hospital Regional Cayetano Heredia de la ciudad de Piura. Es profesor de la Universidad Nacional de Piura, de la Facultad de Medicina. Es director del Instituto Médico Soy Diabético de Piura. También es investigador principal del Centro de Investigación de Trastornos Endocrino-Metabólicos y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, ALAPI. El doctor Vargas ya tiene muchísimos años, ¿no? Tanto en docencia, en investigación, y hoy día va a compartirnos toda su experiencia con el manejo y el abordaje integral del pie diabético. Invitamos al doctor Orlando Vargas para que haga su presentación. Adelante, doctor Vargas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi agradecimiento al Colegio Médico por esta oportunidad de compartir las experiencias y asimismo a Franco Mío por esta invitación. Y vamos a conversar hoy sobre un problema importante dentro del campo de la diabetes y el campo de la salud, como es el pie diabético. Y ¿Ya está su presentación? Ya. Sí, claro que no se movía. Ya, estas son vistas de mi región, de Piura. Tiene costa y sierra hermosas, los invito a conocerla. Y el tema que me ha pedido mi querido amigo Franco Mío es el manejo integral del pie diabético. El nombre mismo lo dice, manejo amplio de paciente afectado con pie diabético. El pie diabético es una patología frecuente dentro del campo de la diabetes y la salud y es la primera causa de amputación en el mundo, a pesar que la población diabética en promedio en el mundo es de 8.5%, más del 90% de amputaciones no traumáticas son de pie diabético. Entonces, sin ser la primera patología en el mundo en cuanto a frecuencia, es la primera causa de amputaciones no traumáticas y de invalidez y otras consecuencias que trae esto. Quiero agradecerle, reiterar mi agradecimiento al Colegio Médico y declaro no tener ningún conflicto de interés para dictar esta conferencia. Mis saludos a mis amigos del diplomado de pie diabético, con los cuales compartí muchas experiencias, muchos conocimientos y siempre los tengo presente. Este diplomado fue organizado por AMEXIPIE, la Asociación Mexicana de Pie Diabético, y es bueno que algún día también se realice en nuestro país una experiencia similar. Se necesita preparar personal médico y de otras áreas para manejar adecuadamente esta patología. La diabetes es un problema de salud que crece, no para de crecer, no hay ningún país que haya podido tenerla y los estimados siempre son sobrepasados. Se calcula que actualmente debemos estar cerca de los 500 millones y se calcula también que vamos a pasar para el año 2040 a los 650 y seguramente lo pasaremos largo. Por eso es que diabetes tiene una importancia muy grande y por eso se instauró el día 14 de noviembre como el Día Mundial, para decirle al público, a las autoridades, que la población diabética crece y que se debe tomar medidas para apoyarlas en el control de su enfermedad. Antes solíamos salir a recorrer Piura con caravana, con instituciones, con pacientes, para hacer sentir también nuestra presencia ese día y a nivel mundial compartir esas experiencias. La diabetes, como mencioné, sigue siendo líder en amputaciones.
Antes se decía que cada 30 segundos se pierde una extremidad inferior por diabetes en alguna parte del mundo. De ahí pasó a decirse cada 20 segundos. Seguramente que ahora es menos de 20 segundos. ¿Y qué pasa con los afectados? Cuando esto sucede en países desarrollados, los gobiernos tienen buen programa de salud y asumen los costos elevados que genera el pie diabético. El pie diabético genera costos muy grandes. Se lleva gran parte del presupuesto junto con insuficiencia renal. Entonces, cuanto más se trabaje para prevenirlo y para tratarlo tempranamente, no solamente se va a ahorrar vidas, sino también otras consecuencias que trae esta afectación. ¿Y qué pasa en nuestra población, en un país subdesarrollado como nosotros? Ahí el gobierno no asume casi los costos, lo asumen la población, el afectado, su familia, la comunidad que a veces hace solidaridad con él. Entonces, ese es un problema, si lo vemos nada más como un pie diabético, es como quitarle gran parte de todo el contexto, porque es un problema social y económico serio. Y esto ya lo hizo ver IDF en este afiche que lo difundió en 2005, donde esta persona amputada encima de rodilla está rodeada de un ambiente donde se ven muchas carencias. Y ya hay publicaciones de que la población diabética que no tiene acceso por su pobreza, por su lejanía de las grandes ciudades, depende mucho de que pueda acercarse, que puedan facilitar una atención. De lo contrario, las consecuencias en su salud van a ser muy serias. Entonces, el problema de la diabetes no es solamente darle una medicina, sino también solucionar otras carencias y ayudarlos. Y en el caso del pie diabético, buscar soluciones prácticas. No solamente hablar de neuropatía, vasculopatía, infección. Hay mucho más de que hablar. Porque quien está afectado con pie diabético pierde el trabajo, no va a trabajar y eso va a repercutir. Imaginémonos nosotros que perdiéramos el trabajo, que dejáramos de percibir por meses ingresos. ¿Qué va a ser de nosotros y de nuestra familia? Imagínense lo que pasa con ellos. Va a entrar en costos elevados para tratar de salvar su pie y ya no va a tener ingresos como antes. Y en estos casos no hay bonos como los que se dieron en el caso del COVID. Entonces, él va a depender, la solución de su problema va a depender mucho del apoyo de su familia y de la comunidad. ¿Cuáles son los objetivos que debemos tener claros cuando tratamos un pie diabético? Primero, salvar todo el pie o la mayor parte del mismo. A veces lo logramos, sobre todo cuando llegan temprano y cuando las condiciones para ayudarlo y la colaboración del paciente y la familia lo permiten. Cuando estamos ante una úlcera, que es la lesión más frecuente en el pie, a veces úlcera con la que viene el paciente o a veces que la provocamos nosotros al realizar una cura quirúrgica, una limpieza o una amputación. Estamos ante una situación que va a durar meses. Este es un estudio, es un reporte del estudio de Eurodial, evaluó 1000 pacientes seguidos por un año. Cuando la úlcera es en un dedo, el promedio de cierre es 147 días, es decir, casi 5 meses en promedio. Cuando la úlcera está a mitad de pie, más o menos se va a demorar 6 meses. Y cuando la úlcera está en talón, se va a llevar casi 8 meses. Imagínense cuánto tiempo para el paciente, de gastos, y a veces no logra salvar la extremidad. Esta es una tesis de uno de nuestros alumnos, el doctor Hurtado, que la presentó en 97, de mortalidad. Una tesis interesante porque pocas veces se hacen estudios de este tipo sobre mortalidad. Y él encontró en un seguimiento de los hospitalizados en nuestro hospital regional durante 5 años, de los cuales fueron 814 diabéticos y de esos 179 por pie, encontró que la mortalidad en promedio de 2 años era del 34%. Y nos alarmó cuando vimos estos resultados, era sobre todo en los amputados altos. Años después, el doctor Armstrong, en 2007, presentó este cuadro donde se veía que la amputación tiene una mortalidad a los 5 años de 50%, casi similar a muchos cánceres o superaba muchas tasas de mortalidad post-cáncer en los cánceres. Y cuando había úlceras isquémicas, la mortalidad era mayor a 5 años. Este es el estudio de la doctora Iversen, que comparó pacientes diabéticos y no diabéticos, diabéticos con úlcera y sin úlcera.
y personas no diabéticos. Y les hizo un seguimiento para ver su mortalidad a los 10 años. En los pacientes diabéticos que tenían úlcera, a los 10 años, 50% fallecían. En los diabéticos sin úlcera fallecían el 35% y en las personas sin diabetes el 10%. Es decir, cambia la vida, cambia el pronóstico de una persona diabética cuando tiene una úlcera. ¿Por qué sucede esto? Todavía hay mucho que conocer, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que el pie diabético no es un proceso de una semana, es un proceso que tiene un tiempo, que tiene periodos. El primer periodo es salvar todo lo que se pueda, después tratar de reducir su mortalidad post-evento. Este es el estudio de la doctora Bainieri, lo que realizó en Londres y publicó en el 2020, de 106 pacientes con lo que actualmente se llama ataque de pie diabético, es decir, esos cuadros severos donde hay riesgo de perder la extremidad, inclusive la vida. Es un término que se comenzó a usar hace más o menos 10 años para darle ese nivel que tiene el infarto cardíaco, el desorden cerebrovascular, porque muchos cuadros de pie diabético así lo ameritan. Y ella encontró que en estos pacientes, en promedio, a los 18 meses, la mortalidad era de 40%. Cuanto más severo el pie diabético, la mortalidad durante el evento y post-evento es muy alta. Tengan presente siempre esto. Cuando una persona tiene pie diabético, no lo podemos dar de alta cuando termine el pie diabético. Tenemos que seguirlo, porque ahí viene el periodo donde vamos a tratar de reducir su mortalidad. Y esto ya lo decía hace muchos años, IDF, la diabetes es una enfermedad que tiene alta letalidad. Ese fue el ATRA del 2013, donde decía, la diabetes mata a una persona cada 8 segundos. Esta es una clase del diplomado de pie diabético en Oaxaca. Entonces, manejo integral es necesario, sí, es muy necesario, porque no solamente es necesario para salvar la extremidad, sino para reducir la mortalidad. Y para ello siempre recuerden que es bueno tener equipos. Es bueno que se formen equipos para tratar de manejar adecuadamente este cuadro. Y formar equipos no significa tener gran número de personas. Los equipos tienen que tener personas interesadas que les guste el tema, que se aboquen a tratar este tipo de patología y también, que siempre traten de difundir los conceptos para ir formando más equipos. No necesariamente tiene que ver todas las disciplinas. En un hospital de cuarto nivel puede haber muchas disciplinas, pero en un hospital de primer nivel, segundo nivel, no va a haber tantos especialistas. Entonces, equipo puede ser pequeño, de 2, 3 personas, como puede ser de muchas más personas. ¿Qué pasa cuando llega un paciente diabético a nosotros? Tiene muchos problemas, muchas comorbilidades. Entonces es una persona que tenemos que verlo así, en forma integral. Por eso el tema me parece muy apropiado porque es lo que debe hacerse, manejar en forma integral al paciente, todas sus comorbilidades y también el pie diabético, por supuesto. Cuando termina el cuadro de pie diabético y a veces pierde un dedo, 2 dedos, o a veces la extremidad, el paciente sigue teniendo las comorbilidades y esas comorbilidades son las que le van a generar alto riesgo de muerte en los siguientes años. Por lo tanto, deben seguir siendo manejadas cada una de ellas. Eso es lo que decimos, es el manejo integral. Y para hacer un manejo integral también tenemos que hacer una evaluación integral, dependiendo de lo que trae el paciente, si es una úlcera superficial pequeña o es una úlcera ya infectada profunda con necrosis. Entonces, hay que pedirle todas las evaluaciones que se puedan en el nivel que estemos, y esto es lo que solemos hacer nosotros cuando llega un paciente que generalmente nosotros nos llevan ya muy infectados y tenemos que a veces el mismo día estar entrándolos a sala para tratar de hacer una limpieza quirúrgica. A veces tenemos suerte de salvar parte del pie, a veces no, ¿no? Cuanto más temprano llegue el paciente, mejor será el pronóstico. Hace muchos años, ya en 2008, Robbins planteaba que debíamos comunicarle a los pacientes su riesgo, no solamente por el pie, sino su riesgo posterior al evento de pie diabético, el riesgo de muerte. Eso deberíamos conversarlo con el paciente y la familia para que tome conciencia del cuadro.
Cuando tenemos un pie diabético hay que clasificarlo. La clasificación nos ayuda no solamente para estadísticas, sino también para pronóstico. Una de las clasificaciones que ha logrado calar en el mundo en los últimos años es la clasificación de San Elián. Y esta clasificación se le debe en gran parte al doctor Fermín Martínez de Jesús, que es el impulsor del Grupo Mexicano del Pie Diabético y actualmente de la Asociación Latinoamericana del Pie Diabético. Es una clasificación que nos da pronóstico y nos permite también hacer un seguimiento. Les recomiendo que la usen, es muy práctica, no lleva más de 2 minutos realizarla. La pueden bajar en internet, está a su disposición. La doctora Iversen, cuando publicó su estudio de seguimiento 10 años, encontró que uno de los factores que influía en esta mortalidad eran los niveles de hemoglobina glicosilada, es decir, el grado de control de la diabetes. La doctora Aragón, en su tesis de maestría de diabetes, encontró que de los evaluados, el promedio de glicosilada era de 8.7, es decir, la mayoría tienen glucosa alta, y que la mayoría, o 3/4 partes, tenía niveles de glicosilada de más de 7. Nosotros hicimos una pequeña publicación en 2018 donde el promedio de glicosilada en nuestros pacientes era de 10.9. Entonces, la mayoría de pacientes con pie diabético viven mal con la diabetes. Y desde el primer momento debemos tratar de cambiar eso, educándolos con cambio de estilo de vida. Porque si no hay cambio de estilo de vida, no podemos mejorar a un paciente. Si pensamos que es con fármacos solamente, estamos equivocados. El tratamiento empieza con cambio de estilo de vida y todas las guías internacionales así lo dicen. Y el cambio de estilo de vida significa dieta, ejercicio, dejar el tabaco y si bebe, tomar con moderación. Déjalo siempre presente. Sin cambio de estilo de vida no hay tratamiento. Así usemos el último GLP-1, la última insulina, el último hipoglicemiante oral. Todo empieza con cambio de estilo de vida. Hace muchos años también uno de nuestros alumnos en su tesis de grado hizo una evaluación de la isquemia empleando el índice tibial braquial y encontró que el 58% de pacientes nuestros tenía una enfermedad arterial periférica en miembros inferiores, es decir, algún grado de isquemia. No todos eran sintomáticos, solamente la 1/4 parte era sintomática, es decir, tenía cuadro de manifestaciones de claudicación, no buen reposo o con la actividad física. Entonces, la enfermedad arterial periférica o isquémica es muy frecuente en esta población. Este es el estudio de la doctora Rodney, en el cual evaluó más de 2.000 pacientes, de los cuales el 6.4% tuvieron alguna pérdida de la extremidad, y encontró que el 53% tenía enfermedad arterial periférica evaluada por el índice pie-brazo. La doctora Bainieri también en su publicación de ataque de pie diabético encontró que un predictor de mortalidad es la enfermedad arterial periférica. Es decir, tenemos que tratar la isquemia y no necesariamente todos tienen que ir a revascularización, porque aparte no se dan todas las condiciones en todos los lugares para realizarlo. Y tenemos herramientas. La heparina de bajo peso molecular y la antigua, que es la que nosotros tenemos más experiencia, ayuda mucho en esos cuadros de isquemia y ya está publicado también que ayuda mucho en la curación de las úlceras crónicas en pacientes con pie diabético. Y ya el estudio COMPAS, que usó un anticoagulante oral, el Rivaroxaban, unido con aspirina en dosis bajas, también demostró que ayuda mucho a reducir los eventos cardiovasculares y sobre todo en la población diabética. Entonces, tenemos herramientas para tratar oralmente o inyectable la enfermedad arterial periférica y nos va a ayudar a cerrar las úlceras en casos de pies isquémicos. Otro aspecto que debemos que tener en cuenta en el manejo integral es el manejo de la infección. Muchos llegan ya muy infectados y tenemos que tener un tratamiento empírico al inicio, es decir, sin tener un cultivo y empezamos un tratamiento. Nosotros en estos casos severos de ataque de pie diabético empezamos con una quinolona, que puede ser que realmente la que usamos de la ciprofloxacina, una cefalosporina de primera generación, la cefalotina, endovenosa o cefalina oral, y la metronidazol o a veces clindamicina.
y cuando ya tomamos cultivo, ya podemos cambiar a lo que es el resultado del cultivo, o si nos está yendo bien, podemos continuar con lo que empezamos. O sea, tenemos que dar tratamiento, pero tengan en cuenta, y esto lo aprendí con los amigos de México, que ellos usan una frase muy bien, que el mejor tratamiento, el mejor antibiótico no es ninguno de los que he mencionado, sino es el bisturí. Entonces, tener un esquema es importante. El esquema empieza con la dieta. Tenemos que programar el número de calorías y ver cuántas fracciones las vamos a dividir. Y de ahí marcar cuántas glucosas les vamos a hacer al día al paciente. Es como si ustedes tuvieran un paciente hipertenso severo internado, tienen que programar cuántas veces le van a monitorizar la presión o le van a poner un mapa. Entonces, las glicemias tienen que estar programadas. La glicemia de la mañana no se va a perpetuar hasta la noche. La glicemia cambia minuto a minuto. Entonces, tenemos que evaluar la glicemia para alcanzar el buen control. Y planificar qué vamos a hacer con esa lesión que tiene en el pie. Vamos a realizar una cura quirúrgica, un drenaje, vamos a hacer una amputación, conversarlo con el paciente, con su familia. Si es necesario internarlo. Si es necesario manejo ambulatorio, conversarlo también con ellos. Como hemos visto, muchos llegan con glucosa alta, entonces en la mayoría vamos a tener necesidad de usar insulina. Tenemos insulinas basales, desde la NPH hasta los análogos de la NPH, la glargina, Levemir y los nuevos que han salido. Y también tenemos la insulina R y sus análogos de R, la Lispro, Glulicina y Aspart. Y también tenemos las insulinas mezcla que tienen los doble efecto rápido y efecto prolongado. Cualquiera del esquema que quieren usar es válido, pero debemos usar de preferencia en estos casos si está muy descompensado insulina. Manejar el dolor, y el dolor de preferencia con analgésicos. Nosotros usamos también morfina y tratamos de no usar antiinflamatorios por el daño renal. Acuérdense que muchos tienen insuficiencia renal y algunos la tienen muy avanzada. Usamos antiplaquetarios o anticoagulantes. Nosotros usamos heparina, la antigua, en dosis de prevención de trombosis. Y actualmente, como ya les mencioné, hay otras alternativas en cuanto a las heparinas y anticoagulantes orales. Y los antibióticos, si la infección es severa, de preferencia endovenoso, ¿no? Y luego, primero con terapia empírica y luego según los cultivos. Ten en cuenta que el antibiótico es una parte, pero el antibiótico no va a drenar un acceso ni va a eliminar tejido necrótico. Entonces tenemos que determinar que hay un acceso a abrirlo. No podemos permitir que un acceso esté sin abrirse. Tiene que drenarse. Si hay zonas de necrosis, tienen que retirarse. Entonces nosotros tenemos que programar qué vamos a hacer con el acceso. Puede ser ambulatorio nomás cuando los accesos son superficiales y pequeños, como en este caso, ¿no? Y por eso, una vez drenado el acceso con un antibiótico apropiado, este paciente se recupera rápidamente. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con los amigos mexicanos y todos los que se dedican al tema del pie diabético, que el mejor antibiótico es el bisturí. Entonces, esta es la primera iglesia fundada en el Perú, está acá en Piura, en Colán, en Pueblo Nuevo Colán, desde el siglo XVI. Los invito a conocerla cuando puedan. Cuando vean pie diabético, hay veces que los cuadros son muy severos, entonces la norma es no asustarse. Ya una vez que uno agarra experiencia, ya pierde este tema, porque hay veces hay cuadros sí muy severos. Cuando llegue un pie diabético, evalúenlo bien, examínenlo, hagan una buena historia clínica, palpen los pulsos, evalúen la sensibilidad. Los Dopplers ahora son fáciles de obtener, ya no cuestan mucho y ustedes pueden hacer el estudio Doppler ahí durante su examen. No tienen por qué retardar un estudio, un tratamiento esperando resultados complejos, ¿no? Entonces, hay muchas formas de evaluar la circulación y no retardar el tratamiento. Este es un caso de un paciente diabético de 76 años que llegó con pie isquémico severo durante la época del COVID.
se había tropezado y se había necrosado el quinto dedo y en el primer dedo tenía una úlcera. Se le trató, se le creó su esquema de manejo de la dieta, de ir, se le evaluó cuántas veces se le iba a hacer la glicemia, se le planteó amputar el primer dedo y, perdón, el quinto dedo y curar el primero. Se empezó a usar insulina con él, se le manejó el dolor, un dolor por la infección y por la isquemia, y también se le comenzó a usar heparina, que la usa hasta ahora. Se le intentó muchas veces, en ese entonces no había acceso para hospitales, se le trató de llevar a Lima para ver si se le hacía una revascularización, pero no se pudo. Pero con el tratamiento comenzó a mejorar, ¿no? Y se sacó el quinto dedo y cuando estaba por hacérsele un injerto, se golpea nuevamente y necrosa un cuarto dedo, se le plantea ya una amputación transmetatarsiana que se realizó y luego se le hizo un injerto. El injerto no pegó bien, así que se le planteó usar un anabólico como el hormona de crecimiento y con la hormona de crecimiento cerró bien. Entonces, siempre agotar todas las alternativas para el cierre de las heridas. Y hay publicaciones también sobre el uso de hormona de crecimiento en úlcera de pie diabético y en injerto. Como decía la Madre Teresa, no nos esforcemos por llevar a cabo acciones espectaculares. Lo que cuenta es cuánto demos de nosotros mismos en cada acción. Este es otro caso de un ataque agudo de pie diabético. Es una mujer de 53 años con infección severa, venía de Talara y venía con un pie muy infectado, tratado en Teosía de Talara sin éxito y llegó a nosotros. Entonces él estableció su dieta, tenía la glicosida muy elevada, los controles de glucosa, se le internó para hacerle una cura quirúrgica, lo cual aceptó la paciente, se le dio manejo con insulina y también el dolor se manejó con analgésicos. Realmente usamos más metamizol nosotros. Y en algunos casos también morfina. Se le dio tratamiento con heparina en dosis profilácticas del 5%, 5.000 cada 12 horas. Se le dio antibióticos empíricos y luego, según el cultivo, se le dio imipenem, metronidazol y ciprofloxacina. La paciente se le realizó amputación y después se le continuó con curas quirúrgicas, con curaciones ambulatorias. Y después, cuando ya el tejido estaba granulado, se le planteó realizar un injerto. Después se realizó y después de unas semanas cerró el pie, se le aconsejó usar un calzado adecuado y la paciente mejoró bastante y pudo salvar por lo menos parte de su pie. Acuérdense que a veces los cuadros parecen difíciles, pero si no nos atrevemos, no vamos a conseguir salvar las extremidades en muchos casos. Siempre hay que poner todo lo que podamos de nuestra parte. Ahí tienen dos ejemplos de dos drenajes, uno plantar a la izquierda muy amplio, que nos demoró muchos meses mejorar. El paciente inclusive estuvo en un hospital a punto de ser amputado, pero pidió su alta y con curaciones logró salir. Y este de la derecha es de un médico con pie isquémico severo que pudimos manejarlo y solo perdió medio dedo. El tratamiento del pie diabético continúa después del cierre de la herida. Siempre hay que rehabilitarlo, no solamente físicamente, sino psicológicamente, mentalmente, anímicamente. El manejo integral entonces es controlar todos los estilos de vida, y sobre todo dieta y ejercicio. Hay que educar y motivar al paciente en cada consulta. Nosotros le decimos simplemente un mensaje. Todo empieza con la dieta. Ese es el mensaje que en cada curación, cada consulta repetimos y le vamos explicando qué cosa es la dieta. Hay que combatir el sedentarismo, sobre todo si es un pie isquémico, porque el hecho que tenga una herida no significa que no puede hacer ejercicios en cama, caminar siempre que se pueda hacerlo. Tenemos que mejorar la glicosilada con la dieta y con la insulina o con fármacos orales cuando amerita. El colesterol también tratamos de situarlo en un LDL menos de 70 y controlar estrictamente la presión
Y en cuanto a enfermedad arterial periférica, nosotros usamos heparina. Y nunca damos de alta al paciente. Es algo también aprendí mucho de mis amigos de México. Este es otro caso de una paciente con pie isquémico. La veíamos después de 2 años. Años atrás le habíamos amputado un dedo y le habíamos hecho un injerto. Esta vez vino de Ecuador y vino, no pudimos salvarle el pie, pero amputamos mitad de pie y luego quedó una úlcera quirúrgica que no cerraba. Se le realizó injerto que también demoraba en cerrar y luego tuvimos que aplicarle durante una semana su hormona de crecimiento y cerró, pegó el injerto muy bien. Entonces, les invito también a revisar. Hay muchos trabajos de hormona de crecimiento en úlcera de pie diabético. Acuérdense que hoy estamos de profesores y otros días estamos de alumnos, pero el aprendizaje nos enriquece y siempre tratemos de lo que sabemos, compartirlo y siempre tener esa mentalidad de aprender cada día más. Bueno, con esto he querido transmitirle lo que he podido reunir para esta charla. Agradeceré sus comentarios y si hubiera alguna pregunta. Este es el Instituto Soy Diabético de Piura y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rolando Vargas, por la brillante presentación que nos ha dado esta noche y sobre todo la experiencia, ¿no? Que consolida el conocimiento de las guías, pero cuando eso va acompañado de la experiencia y casos que aproximan a nuestra práctica, nos enriquece mucho más. El doctor Hugo Barriga, cirujano cardiovascular, muy estudioso y muy dedicado al tema de pie diabético, él tenía una inquietud acerca de algunos detalles de cómo administra la hormona de crecimiento en estas úlceras de pie diabético, las dosis y la vía de administración y el periodo de uso, como, digamos, detalles técnicos, si nos podría ampliar un poquitito, cómo en esos pacientes que han usado hormona de crecimiento, cómo es la forma de administración. Sí, nosotros usamos, realmente vienen unas ampollas de 6 miligramos o 6 unidades. Usamos 0.2, más o menos nos dura 30 días una ampolla en forma subcutánea, como la insulina en el abdomen. Le enseñamos al paciente la primera vez y a las siguientes veces le pedimos que se lo ponga de noche. No solamente va a acelerar el proceso de cierre de la herida, que realmente lo usamos en los pacientes que realizamos injertos. Nosotros realizamos muchos injertos de piel para acelerar el tiempo. Como les dije, uno de los objetivos es acortar tiempos, por eso les mostré los tiempos que reporta Eurodial. El tiempo es importante para todos, ¿no? Entonces, igual para el paciente. Cada paciente quiere terminar rápido su proceso. Entonces, nos ayuda uno a cerrar o pegar más rápido el injerto. Y segundo, como es un anabólico muy potente, le recupera mucha fuerza. Muchos de estos pacientes venían de estar largo tiempo en silla de ruedas y habían perdido masa muscular. La hormona de crecimiento, ustedes saben que es un anabólico muy potente y también le recupera la movilidad, le permite caminar con más rapidez y recuperarse en ese sentido. Muy bien. Tenemos algunas otras preguntitas. Una hace alusión a qué se define como ataque de pie diabético, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir entre un ataque de pie diabético y en todo caso el concepto de pie diabético como una emergencia médica, ¿no? En general, toda herida en un pie diabético es una emergencia, porque acuérdense bien que el incendio más grande, esos incendios que queman miles de hectáreas de terreno, empezó siempre siendo pequeño. Yo recuerdo mucho una conferencia de un médico que se dedica mucho a pie diabético en España, que preside una asociación en Europa. Él decía, yo le tengo más miedo a esas heridas chiquititas que a un pie tremendamente infectado. Y así es, toda herida en un pie diabético es todo un peligro porque puede terminar en una pérdida. El ataque de pie diabético es un término que se viene usando más o menos hace cerca de 8 o 10 años. Lo quiso dar la connotación de la gravedad.
Y son aquellos pies que tienen un cuadro severo de infección o de isquemia, en el cual tenemos que tomar una medida urgente sí o sí, ¿no? Puede estar inclusive con shock séptico y tenemos que intervenir, no solamente con medicina, sino probablemente va a tener que ir a sala a realizarle una cura quirúrgica, con una amputación o una revascularización. Entonces, esos son los cuadros severos. Para diferenciarlos un poco de los cuadros más leves, donde es una úlcera neuropática crónica, ¿no? Entonces, a eso se le ha denominado el cuadro de ataque diabético. Muy bien, hay dos preguntas adicionales o complementarias. Una de ellas quiere que enfaticemos cuáles son los riesgos potenciales del uso de hormona de crecimiento para un paciente con diabetes o pie diabético, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados en todo caso que hay que monitorizar? Y la segunda pregunta es acerca de los injertos en la zona plantar del pie, si es posible realizar injertos en la zona plantar del pie. Entonces, ¿cuál es su experiencia, comentario? Sí, la hormona de crecimiento generalmente lo usamos en forma temporal, ¿no? Uno, porque no hay reportes así a largo plazo. Dos, porque es cara. Una ampolla de 6 unidades debe estar cerca de entre 800 y 1000 soles. Tres, riesgos a dosis bajas y por corto tiempo no tiene mayor riesgo. Un poco ha sido cuestionado siempre el uso prolongado en las deficiencias de hormona de crecimiento del adulto, ¿no? Ustedes saben que ya existe el cuadro de deficiencia de hormona de crecimiento del adulto, que son aquellos que han tenido por lo general deficiencias severas desde niños, con enanismo de algunos, en los cuales ya se autorizó que usen en forma prolongada la hormona de crecimiento. Entonces, usarla 1, 2 semanas, 3 semanas, no hay mayor riesgo porque usamos dosis bajas. Descontrol de la diabetes, no, porque es una dosis muy baja. Aparte que nosotros insistimos cada vez que curamos, nosotros generalmente los curamos de lunes a sábado, rara vez domingos porque a veces no tenemos el personal, pero les enseñamos que todo está en su dieta, en sus otras medicinas, en insulina. En cuanto a descontrol de diabetes, no. Otro riesgo por usar a corto plazo, no he visto reportes al respecto. En cuanto a los injertos plantares, los injertos se pueden realizar en cualquier parte del pie con un tejido bien preparado, ¿no? O sea, que esté libre de infección, que esté sin edemas, que no tenga ningún cuerpo extraño o algo que podría retardar. Y los injertos generalmente se hacen sobre músculo y a veces sobre hueso, ¿no? Entonces, sí realizamos nosotros bastante injerto en pie diabético, como te digo, pero preparándolo, ¿no? De que esté granulado un poco, pero a veces en pie isquémico no vamos a lograr gran granulación, pero que sí esté listo, limpio sobre todo, y a veces nos guiamos también por la evaluación y por el hemograma, que un hemograma que no haya ningún signo de infección, con una radiografía que no muestre mayor sugerencia de una osteomielitis. Pero sí, se usan en cualquier parte del pie, ¿no? Muchas gracias, doctor Rolando Vargas. Solo queremos que nos haga una última consideración. Usted mencionó que lo importante es el seguimiento del paciente con pie diabético. Digamos, un paciente que ha sido amputado o que ha salvado parcialmente el pie, ¿con qué frecuencia debemos hacer este seguimiento en el tiempo, ¿no? En los pacientes con diabetes que han superado un problema de úlcera de pie diabético. Nuestro sistema de salud no favorece mucho el seguimiento, porque las citas son espaciadas y a veces no le toca al mismo médico y a veces los equipos no están formados. Entonces, favorecer al paciente es lo ideal. Cuando uno quiere favorecer a un paciente, hacer un seguimiento, no debe estar todo esperanzado del sistema de salud. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en seguridad social,
y yo quería evaluar toda una diabetes gestacional, yo le daba los turnos extras cada 15 días. Entonces me permitía hacer un seguimiento a todas las diabetes gestacionales. Y así puede ser con el pie diabético. Ustedes le pueden dar su turno. Va a ganar mucho porque el médico va a aprender mucho. El mejor libro, como nos enseñan en medicina, es el paciente. Ahora, en la práctica privada, tenemos que tener estrategias también donde el paciente se sienta cómodo de poder acudir a curaciones y a un seguimiento. Pero la experiencia en ese sentido no es solamente nuestra, sino del mundo. El paciente, después que termina su evento, se aleja. Y a veces lo volvemos a ver 2 o 3 años después con otra herida, con otro evento. Raro es el paciente que viene, a pesar de que a veces usamos estrategias para seguir. Y lamentablemente se pierde. Entonces, todo este tiempo que está con nosotros todos los días le vamos repitiendo la misma cantaleta. Acuérdate que todo empieza con la dieta, porque ya no lo vamos a ver. Y ellos juran que van a ser nuestros mejores pacientes, que van a venir todos los días, y lo cual no sucede. Nosotros hace tiempo venimos proponiendo que se cree un SWAP al pie diabético, porque ya está demostrado que cuando el pie diabético se tiende en las primeras 2 semanas, el riesgo de perderse es mínimo, y más si llega a manos de médicos que sepan o personal que esté entrenado para esto. Pero si el paciente no va en los estadios tempranos, ya llega infectado, necrosado, ¿nos vamos a demorar a perder en salvar el pie o no lo vamos a poder salvar? ¿Por qué no va el paciente al inicio? Porque el problema económico, ¿no? Por eso no va. Y por eso consulta con empíricos, va a la farmacia, compra medicinas. Pero si el paciente tuviera un SOAT, o sea, tuviera un seguro, así como existe el seguro de los vehículos, ese paciente puede acercarse sin tener un sol en el bolsillo y solicitar una atención. Ese paciente con esa lesión inicial va a salvar su pie. El problema es la demora y eso está publicado. Cuando el paciente llega y en las 2 primeras semanas, lo más seguro que el cuadro va a terminar rápido y no va a ir a la cronicidad y va a salvar casi todo el pie. Muchas gracias, doctor Orlando Vargas, por las enseñanzas de esta noche. Nos hemos calado no solo del conocimiento, sino de la cultura del trabajo en equipo y querer hacer bien las cosas por nuestro paciente de pie diabético. Antes de pasar a la siguiente presentación, hacemos un anuncio.